Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Daytona, en la clase P de coches modificados. Y hoy les quiero mostrar el desempeño del Chevrolet IndyCar 2025 con una configuración de velocidad aerodinámica específicamente para este circuito. Reemplacé sus alerones delantero y trasero por unos que otorgan más desplazamiento, menos resistencia al viento, menos carga. Así que vamos a ver cuál va a ser su desarrollo de velocidad final en los puntos más importantes del circuito. Y este es apenas un precalentamiento de lo que se avecina cuando la nueva serie de IndyCar se estrene este miércoles 18 de junio. Así que estaremos atentos a esa nueva categoría que con mucho gusto vamos a participar y estaré compartiendo los ajustes de tuneo pertinentes que pueda favorecer el desarrollo o la mejor participación en esas carreras, buscando podios y victorias como siempre. Me acompaña un buen amigo, ZR Gallardo, en la parrilla, que también está corriendo con Indy. Vamos a ver si podemos superarlo. Él está usando los alerones de serie que trae el coche. Tiene menos desarrollo de velocidad punta, pero tiene mejor desempeño en los giros. Así que tampoco será sencillo alcanzarlo. Mientras aquí vemos a dos pilotos que se están peleando. Allí se estaba peleando el tipo que se acaba de saltar la chicana. Le dio un tortazo al Porsche clásico y lo sacó fuera del circuito. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando Speedio está tratando de controlar el Porsche y viene el tipo del Honda y le saca fuera, le da un empujón para evitar que lo adelantase. Pero mira qué control tiene el compañero para ir en retroceso y recuperarlo, Y con eso le acaban de sumar 4 segundos 900 milésimas y acaba de adelantar a ZR Gallardo en el óvalo. Vamos a ver si podemos derrotarlo. Se nota que el tipo va belicoso, tiene ganas de sabotear, tiene ganas de pelear. Esa maniobra estuvo horrorosa y aquí se va otro Porsche que creo que también lo sacaron fuera. Tenemos que ver esa repetición también. Y aquí estamos viendo la repetición del compañero del Mercedes-Benz C9 adelantando al líder justo en el término del óvalo, luego de la recta, pero está teniendo problemas para frenar y lo empujó, lo puso a trompear, le hizo ese contacto en el costado y lo sacó del juego. Esta es una carrera rápida de apenas 6 vueltas, son 10 minutos, en realidad son menos de 10 minutos porque con el desarrollo de velocidad de estos bólidos se pasa muy rápido la carrera, así que solo tenemos que estar atentos, regular el acelerador en las curvas donde hay menos carga, menos sustentación para el coche. Ahí tenemos que estar muy pendientes. Recuerda lo que les he dicho acerca de este tipo de coches complejos que van pegados al suelo. A mayor velocidad, más agarre. Y cuando desciendes mucho en el velocímetro se paga caro y se siente el coche desbalanceado y tiene tendencia a derrapar la parte posterior, así que hay que tener mucha precaución. Los neumáticos se enfrían con mucha facilidad, así que hay que mantenerlos en temperatura volando en la pista. Y salimos de la chicana con buen impulso, descontando más de 5 segundos a la vuelta anterior, lo que significa que estamos mejorando el desempeño. En los óvalos de Daytona siempre hay que atacar desde adentro y tratar de sostener la dirección, evitar el juego en el joystick para que el coche no se derrape, para que el coche no pierda balance. Así que hay que estar muy atentos también con la fricción, depende mucho de tu técnica de manejo. Tienes que usar la palanca con suavidad para que no te castigue el coche, no vaya a perder sustentación y nos aumente demasiado la temperatura del neumático en la parte más álgida del óvalo, donde está siempre el punto más cerrado. Allí es donde los neumáticos sufren un poco más y se desgastan. Aquí estoy cazando al compañero Johnny Boy Chris 751, que va seriamente penalizado con casi 5 segundos en contra. Estoy tratando de evitar un contacto innecesario y a la espera de entrar en el óvalo para aprovechar el rebufo y adelantarle con firmeza. Detrás de nosotros viene el Porsche de Speedo, que fue sacado en la primera vuelta y se está recuperando. Esos bólidos ultraligeros son extremadamente
veloces en este tipo de carreras y no será sencillo derrotarlos, porque son bólidos que, a pesar de que son antiguos, el desarrollo de velocidad punta que tienen es impresionante, y cuando los ajustas adecuadamente, encuentras allí el mejor ajuste mecánico y aerodinámico, el coche sencillamente te va a otorgar mucha diversión. Así que seguimos probando nuestros Indy cuando estamos por terminar la tercera vuelta, y estoy detrás a la persecución de ZR Gallardo, nuevamente del amigo, a ver si puedo alcanzarlo. El compañero también está tratando de mantener el ritmo de la carrera, pero el líder se escapa, está a más de 7.9 segundos y sumando cada vez más tiempo a la brecha, así que no va a ser fácil también alcanzarlo ya en este punto, cuando queda muy poco para la conclusión y nosotros seguimos descontando tiempo, que es buena señal. Uno tiene que concentrarse precisamente en las vueltas y tratar siempre de perfeccionar los giros para descontar milésimas de segundo. Cada milésima es valiosa, cada milésima cuenta, así que siempre hay que concentrarnos en mejorar los tiempos para de esa manera poder también alcanzar a los rivales que lleves delante. En el grip, en la tracción, en el desplazamiento está la clave, y ahí se acerca Speedy O, recuperándose luego de ese percance que también no salió ileso. Le pusieron 800 milésimas en contra de penalización y me está alcanzando rápidamente. Entramos en la chicana, trato de ingresar con buen impulso, pero es claro que el Porsche ya está allí en mi estela, en cualquier momento me va a superar. Trato de aferrarme a la parte interna de la trazada, pero mira cómo me adelanta, tambaleándose por el centro, y ZR Gallardo tuvo una complicación en la chicana y me está esperando. Me deja avanzar por la derecha para tratar de nivelar un poco la carrera. ¡Upa! Y ahí me empuja el otro Porsche, me saca fuera, y a Gallardo también pierde el control, pierde el balance y se derrapa. Y aquí vemos la repetición del amigo Gallardo en el momento cuando entra en la chicana, pero la parte de atrás le traiciona, pierde balance y se trompea. Hace lo imposible para recuperarlo, pero ya es tarde, perdió mucho impulso y velocidad. Así que vamos a ver qué pasa ya cuando estamos en la penúltima vuelta de la carrera, a ver si podemos entrar en el podio. El otro piloto se fue largo, directo al muro de contención, y nosotros seguimos batallando con el coche para exprimir toda la potencia. Gallardo se recupera, se acerca a 800 milésimas y descontando. En este sector es donde más le beneficia toda la carga aerodinámica que tiene en el coche. Gira con más velocidad sin duda, pero vamos a medir potencia, vamos a medir desplazamiento. No tanto la potencia, sino el desplazamiento, la diferencia de la carga aerodinámica entre el coche y el otro. Y bueno, también está usando el Honda Indy, así que también ahí se nota la diferencia entre los alerones, pero no es todo, los coches son exactamente iguales, tienen el mismo desempeño, el mismo rendimiento, el mismo caballaje y la misma complejidad aerodinámica. En este caso solamente cambié los alerones como una modificación extrema, pero no sé si la tendremos a disposición en la serie de Indy. Ya estaremos atentos a cuántos o qué ajustes los desarrolladores van a aplicar en los coches. Recuerda que en ese tipo de categorías no vamos a poder hacer ajustes mecánicos, solo ajustes de tuneo, afinar el coche. Por ahora mantengo a raya a Gallardo, a un segundo. El desplazamiento de nuestro coche sin duda es más veloz. Aquí nuevamente se está acercando y descuenta rápidamente las milésimas que le saqué en el óvalo. Estamos en la última vuelta, los neumáticos soportan bien, estoy usando el compuesto blando y como puedes ver no se degradan tan fácil, tan rápido. Aquí Gallardo se mete por el centro, amenaza, trata de mantener el ritmo y superar. Lo consigue ligeramente, pero allí en la salida de la curva tuvo que frenar y darme paso. A mí también se me complica un poco la rotación, no es tan fácil, tengo que regular mucho el acelerador para no perderlo. Entramos allí en el corte a la izquierda, se me va largo y me salgo ligeramente del límite de la pista. Y estoy gestionando la tracción todo lo que puedo, pero se me va un poco, se ladea el coche. Pero entramos en el óvalo, aprovecho el rebufo, el túnel de viento, me voy por lo más alto y sin complicación le vuelvo a adelantar con más velocidad final. ¡Qué hermoso bólido es esta cosa! Entramos en la chicana,
Gallardo se mantiene firme, pero se le desliza un poco la parte posterior. Sin embargo, ataca por dentro, le doy espacio. Y aún así no le alcanza. Vuelvo a pisar el acelerador y le supero como si estuviese estacionado. Sin duda, estos alerones marcan una diferencia palpable en el desarrollo de velocidad punta. Y la carrera concluye metidos en el podio. Y haciendo giros de celebración, terminamos la contienda después de 9 minutos de desarrollo. Escalando apenas una posición, entramos en el podio con un tiempo de vuelta muy bueno de 1 minuto 29, 286 milésimas. Pero por supuesto, los Porsche siguen siendo los reyes de la velocidad en Forza Motorsport, pero los Indy vienen con mucha promesa de darnos buena diversión y buenas peleas, así que estaremos atentos. Suscríbete al canal para que no te pierdas las actualizaciones.